Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina, en este caso del mercado y los efectos del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que lleva a rebalancear carteras. Desde bastante habíamos hablado de la posibilidad de aprovechar la oportunidad postelectoral. Tuvimos un posicionamiento en activos argentinos, eso dio una suba muy importante, pero ahora hay un cambio importante también en las expectativas que se generan hacia el año 2026 y más hacia allá. Un anuncio del día jueves que fue publicado por la Casa Blanca directamente, no el gobierno argentino, sino la Casa Blanca, que publica, más allá del acuerdo con Argentina, el acuerdo con varios países. Estados Unidos está avanzando simultáneamente en distintas flexibilizaciones comerciales con decenas de países. Esto tiene que ver con que a partir del Liberation Day se había tomado, o sea, el 2 de abril se habían tomado medidas restrictivas en forma general y luego comenzó con cada uno de los países con los cuales se ha podido realizar algún acuerdo en algún tipo de mejora comercial hacia ese país a cambio de un conjunto de, llamémoslo, liberaciones o entendimientos en cuanto a políticas, por ejemplo, de ley de patentes, de reconocimiento de algunos derechos para Estados Unidos en cuanto a preferencias arancelarias particulares para ese país y entonces Estados Unidos disminuye aranceles. Bueno, Estados Unidos el jueves anuncia este acuerdo con Argentina, simultáneamente lo hace con El Salvador, lo hace hasta con Pakistán, hace 2 días anuncia también un acuerdo con Suiza, o sea, no es solamente Argentina y un trato preferencial hacia Argentina, sino que es parte de una política comercial global que está emprendiendo Estados Unidos y eso, bueno, en lo que nos toca, significa también un conjunto de puntos muy concretos como la reducción de aranceles, a la cual hacemos referencia, con algunos sectores en particular que son los gravitantes de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y, por supuesto, parte de los intereses de Argentina. Y digo parte de los intereses porque si fuéramos solo los que tenemos más poder de negociación, seguramente procuraríamos una disminución en otros sectores para incrementar nuestras exportaciones a Estados Unidos. Bueno, eso es lo que iremos barajando rápidamente en este análisis y análisis posteriores. Eliminamos las barreras no arancelarias para algunos sectores en particular y ahí sobre todo va a implicar un incremento de la posibilidad de importar desde Argentina productos norteamericanos. Ahí nos vamos a ir al sector automotriz. Por otro lado, eso puede beneficiar al sector del aluminio, que había pasado a tener un arancel del 50%. La propiedad intelectual, ahí ciertamente lo que vamos a hacer es reconocer propiedad intelectual norteamericano y eso va a ser válido dentro de la economía argentina, el acceso a mercados agrícolas y acá sí vamos a tener nuevos rubros en los cuales se va a liberar el intercambio, la alineación de estándares, armonización de normas y regulaciones para facilitar el comercio y la seguridad económica en donde vamos a combatir conjuntamente prácticas no mercantiles de terceros, significa China, para hacerlo. China y ojo, otros países, porque puede ser Bangladesh o hasta podemos estar hablando de India, un socio al cual no debemos dejar de considerar y que deberíamos estar pensando como la nueva China de esta década y con una proyección más que importante hacia adelante. Entonces, ¿quiénes se van a beneficiar por lo que uno puede leer como lineamientos del acuerdo? Porque la letra chica todavía no está publicada. Bueno, la minería, eso sabemos que Estados Unidos, Donald Trump en particular, como presidente del país y llevando así entonces una política comercial orientada en ese sentido, está muy interesado en lo que es minería, las llamadas tierras raras. Estamos hablando de un conjunto de minerales que tienen un uso intensivo en lo que tiene que ver con tecnología, en hardware para tecnología. Absorbe entonces demanda y va a haber inversiones. Nosotros tenemos que pensar sobre todo que pueden venir muchas inversiones para el desarrollo de esos sectores que hoy tenemos
francamente casi inexplorados dentro de nuestra economía. La ganadería, sí, vamos a absorber demanda. Se habla que Estados Unidos tiene una producción de millones de toneladas, de 10 millones para abastecer una demanda que es de 12, le faltan 2. Argentina envía solamente un par de decenas de miles de toneladas y puede multiplicar por 4 ese número, dada la dificultad de comercio entre Estados Unidos y Brasil, y podemos estar sustituyendo. Vamos a tener que realizar inversiones. Hay empresas que pueden tener un alto potencial de crecimiento, dado que ya son exportadoras en rubro de carne, y la demanda a la cual tenemos que abastecer, si es que se da lo que se está esperando, es pasar de 1 a 4 en la capacidad de producción. El aluminio nos bajan el arancel. Estados Unidos no es un gran productor de aluminio para abastecer a su propia demanda. Requieren de un alto porcentaje de aluminio importado para responder a sus necesidades. Ahí puede haber una empresa como Alvar que puede verse muy beneficiada. La energía, dinamismo, inversiones. En ese sentido, hay una coincidencia desde antes del acuerdo y se mantiene que es un sector dinámico de Argentina. Los servicios financieros se van a ver muy beneficiados. Este acuerdo permite una estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo baja de tasas de interés y volver a la expansión del sector servicios, brindando financiamiento para empresas que tienen que crecer en este contexto, recibiendo capitales que pueden estar ingresando. En definitiva, el sector de servicios financieros se va a ver beneficiado hasta por el crédito que vuelve otra vez para el sector minorista. La construcción, muy pero muy retrasada, en un proceso de integración puede estar viéndose beneficiada, va a reducir costos, va a absorber demanda. Eso va a ser importante, y servicios de alto valor agregado. Por supuesto que también hay sectores que se van a ver no beneficiados. La industria de sustituibles ya está en una franca, llamémosla, contracción, y se va a mantener. El sector textil, integrarme con Estados Unidos, además de estar integrado ya con China, el abrir la economía irrestrictamente con un tipo de cambio que, como lo hemos dicho en varios informes, y es repetitivo, responde solamente a una parte, un precio que responde solamente a una parte de la demanda total, falta del sector público, y además lo intervenimos en el límite superior y aparece séptimo de caballería y vende a pesar de no tener una situación de equilibrio. Bueno, los textiles argentinos están caros a nivel internacional y esa industria se convierte en una importadora. El problema es el del productor a nivel local. Lo mismo pasa con alimentos, lo mismo pasa con el potencialmente del sector automotriz. Si comienzan a entrar autos mexicanos porque tienen origen en términos técnicos norteamericanos, bueno, vamos a tener una sustitución de autos chinos por un lado, que es una industria muy difícil de competir a nivel internacional, y además tengo el auto que puede venir de Estados Unidos, pero que va a venir de otras economías integradas por Estados Unidos, como el caso de México. Nissan ya ha dejado de producir en Córdoba para pasar directamente a importar de México, y así puede pasar en otras plantas. Y el acero para la industria local, por supuesto, que va a tener una disminución. Una cosa es el aluminio, otra cosa es el acero, que vaya a construcción. Ahí hay un factor que puede ser dinamizador, y por otro lado podemos encontrarnos con otros sectores que van a ser con una disminución de demanda, que se vea una contracción en ese sector. Veremos cuál es el efecto neto. Y si los sectores de servicios de bajo valor agregado van a ser perdedores dentro de este modelo. Entonces, si lo llevamos a empresas, bueno, empresas que todo el mundo conoce, como TGS, Pampa, YPF, han tenido un gran comportamiento y lo van a seguir teniendo. El tema es qué tanto les queda para seguir expandiéndose, y empresas de baja liquidez que han tenido un comportamiento rezagado durante el año y han despegado en las últimas semanas, y sobre todo a partir del anuncio del jueves, como el Agrometal, Inversora Juramento, ya las dos con el rumor de que venía este acuerdo, que se decía que va a salir el acuerdo, tuvieron comportamientos muy importantes, ahora lo vamos a ver. Importadora y exportadora de la Patagonia, también un salto importante, igual bastante rezagado respecto a lo que han sido otras empresas. Y bueno, eso tiene que ver con que el grueso del negocio de esa empresa tiene que ver con los supermercados y no
con la exportación de carne, pero bueno, tiene esa partecita y la ha llevado a mejorar y consultario que ha tenido un comportamiento desde las elecciones a esta parte de una suba de un 50-60%, no tanto como otras que tuvieron hasta un 100%, el caso de Agro, pero ha tenido un comportamiento muy importante. En definitiva, los activos de Argentina, salvo excepciones, una Molinos Río de la Plata y empresas que no han sido tan beneficiadas o no van a ser tan beneficiados, han sido unos buenos vehículos para materializar ganancias en el periodo postelectoral, por supuesto, en un porcentaje reducido de una cartera, dado el riesgo implícito y que todo cambie de la noche a la mañana. Por eso, en un informe que hemos presentado para nuestros inversores, y que vamos a publicar en nuestra página web, en la parte de análisis, consultorfinanciero.com.ar, en la parte de análisis, en la semana estará publicado sobre agrometal. Uno hace una recomendación, cada uno después la implementa como quiere, de tener una posición en, por ejemplo, un agrometal en una cartera, pero en un porcentaje mínimo del total de la cartera para hacer una diversificación de riesgo. Todo lo que uno dice es una potencial, llamémoslo recomendación, en el sentido de una sugerencia, pero después cada uno toma sus decisiones y uno puede tener todo el análisis bien intencionado y, como siempre decimos, todo lo que sube baja y lo que baja puede subir, y si ya subió, quizás no tenga el potencial de suba hacia adelante tan importante, o surge un hecho en el medio que hace desvanecer todas las expectativas y lo que había ido de 30 a 68 después baja otra vez y hasta 25. Cada uno tiene que tomar sus decisiones haciendo su propio análisis racional. Si vemos el verbal, y de esto estamos hablando, este gráfico nos ha acompañado durante mucho tiempo, hemos visto toda la evolución del 2024, la caída del año 2025, las elecciones, abandonamos el canal descendente, una suba vertical y después nos empezamos a acomodar en un canal otra vez ascendente mucho más arriba. Veremos si esto ya empieza a formar un canal. Lo bueno es que haya tocado el límite inferior y haya rebotado. Veremos si empieza a comportarse donde estoy moviendo el cursor o hay algún tipo de quiebre hacia abajo. La verdad es que una suba tan importante en forma vertical es beneficioso para darle sustento a este comportamiento, que pruebe la línea inferior y que vuelva a rebotar. Eso significa concentración de capitales, de transacciones que se han realizado acá, gente que compró y vendió. El problema es cuando algo sube en forma así de este tipo vertical y hay mucha ganancia que se dio en este recorrido donde alguien puede vender y igual todavía ganar. Entonces hay mucha posibilidad de que alguien, un inversor, haya tenido una ganancia extraordinaria en un periodo tan corto de tiempo y diga, bueno, materializo ganancias esperando otra vez volver a reposicionarme en este activo o en otros activos que todavía no hayan tenido ese comportamiento. Siempre están primero los bonos, después las acciones grandes y después el panel general. Parece que habrá sido un periodo interesante para las del panel general, sobre todo desde el jueves en adelante. YPF, por ejemplo, de las empresas grandes, vemos este comportamiento parecido al Merval, incluso YPF fue hacia arriba, ha explorado máximos, y sí, si yo tengo dinero en el exterior y quiero posicionarme en Argentina, difícilmente lo haga una empresa pequeña, por eso empresas como Pampa, YPF, otras que tienen ADRs, el mercado de Nueva York pueden ser un buen vehículo para ingresar en riesgo Argentina y en macroeconomía argentina con expectativas hacia el futuro. Y acá estoy eligiendo el sector de energía, que es un sector energético, que es un sector dinámico ya de Argentina y que tiene buenas expectativas hacia el futuro. Técnicamente, no presento todos los análisis, pero técnicamente el resultado es de fuerte compra. Por supuesto, cada uno después verá si es el momento oportuno de comprar o no y tomará sus propias decisiones. En el análisis técnico, fuerte compra, en análisis, por ejemplo, en una visión interanual, todavía no ha recorrido lo suficiente para compensar el valor que tenía a comienzo de año. Lo que ha tenido es una recuperación desde valores en dólares bastante bajos, había llegado a los $25 y sí,
ahora estamos en casi los $39, o sea que ha sido un comportamiento más que positivo el de YPF desde las elecciones en adelante. Antes había sido una empresa claramente perdedora durante todo el año. Disculpe, fui para el otro lado. TGS, otra empresa, movimiento vertical directamente el día de las elecciones y después ya no tuvo tanta recuperación. Ya sí se fue un poquito al nivel de las elecciones, o sea que está un 8% por encima de YPF. Los comportamientos no son simultáneos, algunas pueden adelantar lo que otras pueden dar después. Si vemos otras empresas que pueden ser interesantes, vamos a avanzar a Agro, que es a la cual hacía referencia, y en Agro también todavía falta cerca de un 6% para recuperar lo que era el valor a comienzo de año, y en el agrometal cobra importancia otra cosa. Si vemos el gráfico, técnicamente da fuerte compra, usamos los distintos indicadores, RSI, MAT, etcétera, y da fuerte compra, pero si vemos también el mismo canal descendente que se dio durante el año para el Merval, para las empresas Merval como YPF, la propia TGS, etcétera. Pero vemos acá esta diferencia. El máximo se había dado al comienzo de enero, últimos días de diciembre, como si en las empresas anteriores, sino que se había dado mucho antes y ese máximo llevaba a valores que estaban por encima de los 80 pesos. 80 pesos y además del año 2024 y hablamos de los últimos meses del año 2024 con dos máximos que están encima de los 80 pesos y acá estamos en los 68 pesos. Uno debe observar que se formó, hay realmente una posibilidad de un techo en cerca de los 70, por eso el que haya tenido un posicionamiento en los estos niveles bajos de 30, de 40, y tiene muchas, ha quebrado todas las líneas que podían ser una posibilidad de techo, acá lo veíamos en un valor por encima de los 60 y después ya tiene una posibilidad cierta de llegar al valor de los 70, pero ahí tenemos otra vez una posibilidad de resistencia, veremos si la perfora para irse hacia los 80 o no lo hace, hay valores intermedios, pero tiene que recibir mucho de demanda para mantener, es una empresa de panel general que puede operar 600, 700 millones de pesos, o sea que es mucho más el volumen respecto a otras empresas del propio panel general que mueven 200 o 100 millones, pero en términos relativos sabemos que es muy poquito al lado de lo que podemos ver en empresas del Merval. Eso significa que puede parecer mucho o no esos montos, pero estamos hablando de $50.000, no son sumas realmente muy importantes. Y eso lleva a que un poquito de ventas las pueda hacer pesadas para un recorrido hacia arriba. Ahora, si vamos más allá de lo técnico, a los fundamentos, vamos a ver cuestiones muy simples. ¿Cuánto valía en el pasado? Y a un tipo de cambio promedio, tomé 17, 18 con 10 pesos. Está bien que después va a estar subiendo 10 pesos en la cotización promedio, mirando una serie. Es un tipo de cambio que fue entre 18 y 35 y esta empresa valía 55 centavos de dólar a 28. Para tomar el 2020, un precio que había bajado a 8 pesos, ya gobierno de Alberto Fernández, con tipo de cambio ya tomamos un promedio de 60, la acción baja hasta centavos de dólares. Hoy, con un precio actual de 67, tipo de cambio 1450, tomando el valor del MEP, vale 4 centavos y medio. O sea que estamos hablando de una empresa que le han cambiado las condiciones macroeconómicas mucho más a favor, con mejores expectativas, y que vale un tercio de lo que valía en el peor momento que era eh, gobierno de Alberto Fernández, pandemia. O sea que ni hablar en la posibilidad de suba si estamos llevándolo a un periodo Macri de atraso cambiario, por eso no toma ese año en particular. O sea que tiene una posibilidad de recorrido en dólares, por supuesto que sí. Y ahí vamos a cuestiones fundamentales como que desde Montemaíz se ha generado una empresa que está buscando una internalización. Por supuesto, si vemos los valores actuales, los balances, hay una mejora muy importante, pero observamos, y eso está en nuestro informe sobre agrometal, publicable en esta semana para el público en general en consultorfinanciero.com.ar en la parte de análisis, que
98% de su facturación tiene que ver con el mercado interno, 95% con la venta de sembradoras, el resto son repuestos, hay que ver si ese número es tan concreto o no, es sacado de los estados contables, pero está presentándose para comenzar o para ampliar esa posibilidad de ventas a otras maquinarias. Ha hecho una presencia en una feria internacional de maquinaria agrícola, la más grande del mundo en Alemania, y bueno, ya tiene clientes, algunas ventas a alguna economía del este, y eso significa una apertura hacia el mercado internacional. Ojalá que seamos competitivos en ese rubro y que se pueda dar un poco de dinamismo hacia las exportaciones. Eso sería muy bueno para la empresa y para el país en general. La evaluación de la empresa, y podemos estar equivocados, dado que no hay ningún tipo de compromiso de asesoramiento, solamente ilustración, puede ser un poco, si la expectativa se confirma hacia el futuro, hoy en el mercado un poco injusta, o todavía no está verificando los negocios que a futuro se pueden dar, sea por una mejora del mercado interno, una mejora de las condiciones de financiamiento, un incremento en la demanda. Ahí explicamos claramente que no es que va a vender más tractores necesariamente o sembradoras la empresa, sino que porque las va a exportar necesariamente a Estados Unidos, o, como decimos, en una internacionalización a otros países de de lo que es la Europa del Este, sino hasta en forma indirecta, porque si le va mejor al sector agrícola argentino, se van a vender por lo menos más máquinas, que sean algunas importadas, pero otras nacionales, y acá también podemos encontrarnos hasta la posibilidad de importar partes más baratas que permitan la reducción de los costos. Bueno, todo eso está en el informe que estamos publicando, lo pueden estar viendo de acá a un par de días. Y si no, se suscriben en nuestra página, en contacto, y dejan todos sus datos, les damos nuestra base de datos y recibirán, como recibirán a quienes asesoramos, ese tipo de informes. Vamos a hacer otra vez una reunión para inversores exclusivamente, primero para aquellos que sean nuestros clientes de Balance. Les podemos enviar por email el QR para abrir una cuenta y ser sus asesores dentro de esa plataforma, y ahí pueden ser invitados y acceder a reuniones para inversores y distintas actividades particulares que presentamos para las personas que optan por ser asesorados por uno. Bueno, mi nombre es Santiago Tamos. Bienvenidos a todos los análisis y las sugerencias. Las pueden enviar por email a santiagotamoso@gmail.com, las pueden enviar desde la página web en la parte de contacto y quedan los datos, o en este video en la red que lo estés viendo, puedes estar realizando tu comentario que trataremos de responderlo a la brevedad. Hasta luego.